Jonás y la gran ballena, un destino imposible de evitar. En la vasta tierra de Israel, en una época de reyes y profetas, vivía un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. Era un profeta de Dios, alguien que había escuchado la voz del Altísimo y conocía su poder. Pero un día, esa misma voz que lo había guiado antes le dio una orden que hizo temblar su corazón. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive, la capital del imperio asirio, una ciudad temida por su crueldad. Sus ejércitos habían devastado naciones, y su gente adoraba a dioses paganos. Jonás sabía que si iba a Nínive y les advertía sobre la ira de Dios, existía la posibilidad de que se arrepintieran, y si se arrepentían, Dios podría perdonarlos. Pero Jonás no quería que Nínive recibiera misericordia. Quería que fueran destruidos. Y así, en un acto de abierta rebeldía, tomó la decisión de huir. La fuga del profeta. En lugar de dirigirse a Nínive, Jonás descendió hasta el puerto de Jope y encontró un barco que iba en dirección contraria, a Tarsis, una ciudad distante, probablemente en España. Subió a bordo con la esperanza de escapar de la presencia de Dios, creyendo que si llegaba lo suficientemente lejos, el Altísimo lo dejaría en paz. Pero Dios no es un Dios que pueda ser eludido tan fácilmente. Cuando la embarcación zarpó y se adentró en el mar Mediterráneo, un viento comenzó a soplar. Primero, una brisa fuerte. Luego, una tormenta feroz. Pronto, el mar rugía con furia, las olas se levantaban como montañas y los marineros, hombres curtidos por años de navegar, gritaban de terror. Mientras ellos luchaban por sus vidas, Jonás dormía profundamente en el interior del barco, ajeno al caos. El capitán lo despertó con desesperación. ¿Cómo puedes dormir en medio de esto? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá nos tenga compasión y no perezcamos. Los marineros, sospechando que la tormenta era un castigo divino, echaron suertes para ver quién era el responsable. Y la suerte cayó sobre Jonás. Le exigieron explicaciones, y él confesó: «Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Los marineros estaban horrorizados. «¿Qué has hecho?». Jonás sabía que la única forma de detener la tormenta era sacrificarse. «Láncedme al mar», les dijo, «y el mar se calmará». Los marineros intentaron resistirse, remaron con todas sus fuerzas para llevar el barco de vuelta a tierra, pero la tormenta era implacable. Finalmente, comprendieron que no tenían otra opción. Con miedo y pesar, tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda. El vientre de la bestia. Tan pronto como su cuerpo tocó el agua, la tormenta cesó. El mar, que un momento antes rugía con furia, ahora era un espejo de calma. Pero Jonás no estaba a salvo. Desde las profundidades del océano, una enorme criatura emergió, un gran pez enviado por Dios. Con una boca del tamaño de un barco, la bestia se tragó al profeta de un solo bocado. Allí, en la oscuridad húmeda y fétida, rodeado de algas y el eco de su propia respiración, Jonás permaneció 3 días y 3 noches. No tenía más escapatoria. Por fin, quebrantado, clamó a Dios con un corazón arrepentido. «Desde el vientre del Seol clamé, y tú oíste mi voz. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y las corrientes me rodearon. Pero tú, Señor, sacaste mi vida del sepulcro». Dios, en su misericordia, ordenó al pez que escupiera a Jonás en la orilla. Y así, cubierto de bilis y sal, el profeta se levantó, sacudió la arena de su cuerpo y comprendió que no podía huir de su destino. El juicio de Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. Viajó a Nínive, una ciudad tan vasta que se tardaba 3 días en recorrerla. Al llegar, comenzó a predicar. 40 días más, y Nínive será destruida. La advertencia resonó por toda la ciudad como un trueno. Desde los comerciantes hasta los soldados, desde los esclavos hasta los nobles, la gente escuchó y se llenó de temor. Pronto, la noticia llegó al rey de Nínive. Sin dudarlo, el monarca se levantó de su trono, se quitó su manto real y se cubrió con ropas de cilicio en señal de arrepentimiento. Luego, emitió un decreto: que nadie coma ni beba nada.
Que todos se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia de sus manos. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Dios vio su arrepentimiento y no destruyó la ciudad. El enojo de Jonás y la enseñanza final. Jonás, al ver esto, se enojó profundamente. Lo sabía. Sabía que eras un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso no quería venir. Mejor sería morir que ver a estos hombres ser perdonados. Dios le respondió con paciencia. Tienes razón para enojarte. Jonás, aún furioso, salió de la ciudad y se sentó bajo el sol ardiente. Dios, con bondad, hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró por ella. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta, y cuando el sol golpeó con fuerza, Jonás se sintió tan miserable que deseó la muerte. Entonces Dios le dijo: «Te lamentas por una planta que creció en un día y murió en otro. ¿Y no habría de lamentarme yo por Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen entre su derecha y su izquierda, además de muchos animales?» Jonás no respondió. Y así termina su historia, con una lección profunda sobre la misericordia de Dios, su amor por todas las naciones y la imposibilidad de huir de su voluntad.